fundamentales, cuya lesión una sociedad considera intolerables y que además establece una tarifa o un precio que hay que pagar por parte de quienes son responsables de esas lesiones. ¿Quién decide cuáles son esos valores y cuál es la tarifa a pagar? Como ustedes saben, es el Congreso de la Nación, es facultad de los legisladores del Congreso Nacional el dictar un código penal. Y bueno, mucho más complejo, por cierto, es la discusión y el abordaje de los criterios o de las racionalidades, entre comillas, que los legisladores utilizan para tomar estas decisiones. Pero, en cualquier caso, este estatuto, este código, las leyes penales en general, deben ajustarse, por lo menos en nuestra estructura o en nuestro ordenamiento jurídico, deben ajustarse a los principios de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Y según esos principios, el Código Penal, las leyes penales, deberían ser una legislación excepcional, reservada a un grupo o a un universo muy limitado de graves conflictos que todos conocemos con el nombre de delito. ¿Y por qué debería ser una legislación excepcional? Bueno, yo creo, sin ninguna duda, porque a diferencia del resto de la legislación ordinaria vigente en un país, vigente en la Argentina en este caso, el precio que las leyes penales tarifan o establecen para aquellos que lesionan o que violan esos valores fundamentales consiste nada más y nada menos que en una supresión parcial de la existencia humana. Porque eso es, en las condiciones operativas y actuales de la cárcel en nuestro país, en lo que consiste la pena criminal y fundamentalmente la pena criminal que se cumple en prisión. Sin embargo, y también por imposición constitucional, un código penal tiene una función antitética, porque por un lado habilita al Estado al ejercicio de un poder tremendo, el poder de usar la violencia, de mandar a una persona a la cárcel. Pero por otro lado, y al mismo tiempo, un código penal habilita espacios de libertad, porque establece o hace operativos, o debería hacer operativos, las condiciones bajo las cuales ese poder debe ejercerse. Fíjense que cuando el Código Penal describe los delitos, está por un lado habilitando al Estado a poder aplicar una pena, a ejercer poder punitivo, pero por otro lado nos está garantizando un espacio de libertad porque todos sabemos o todos podemos saber cuáles son exactamente las conductas y el precio que vamos a tener que pagar en el caso que cometamos alguna de esas conductas. Por ello, y a diferencia de lo que algunos piensan, yo creo que un código penal, lo señalaba muy bien recién Matilde, un código penal no es la carta magna ni del Estado, no es la carta magna del poder punitivo, pero tampoco es la carta magna del delincuente, como decía el viejo profesor alemán von List. Un código penal es la carta magna del ciudadano, porque en un Estado de Derecho no existen ni amigos ni enemigos. Existen ciudadanos inocentes y ciudadanos culpables. Y a la hora de sancionar a los culpables, el Estado de Derecho debe hacer un enorme esfuerzo para no rebajarse éticamente a la condición del delito. El Estado de Derecho debe inevitablemente usar la violencia, justificada sociopolíticamente, legalizada, como ustedes quieran llamarla, pero es violencia, y como toda violencia es irracional, y por lo tanto el Estado de Derecho debe hacer un tremendo esfuerzo para procurar que el ejercicio de esa violencia sea lo menos irracional posible. Nunca va a poder neutralizar la irracionalidad, pero es necesario hacer el esfuerzo para tratar de contener en la mayor medida de lo posible esa irracionalidad. Una vez leía que le habían preguntado a Humberto Eco, que postulaba ideas humanistas vinculadas al problema de las penas que tanto preocupan, al problema del castigo que tanto le preocupa a la sociedad y nos preocupa a todos, pero usted ¿qué haría si mañana a su hija la violan o la matan? ¿Qué haría usted como padre? Y Humberto Eco le respondía, probablemente yo tendría ganas de matar al agresor, pero yo no soy el Estado, y el Estado no puede
rebajarse éticamente a esa condición y el Estado no puede apelar a sentimientos que no razonan, a sentimientos irracionales para diseñar o definir estrategias o políticas públicas. Y en ese esquema, un tema que me parece relevante y que va a tener que ver y con todas las discusiones de los proyectos de reforma, tiene que ver con el problema, uno de los grandes problemas para todo el mundo, que ha sido el problema de la magnitud de la pena y cómo determinar la magnitud de la pena. Porque fíjense que lo primero que surge cuando se terminó el anteproyecto de reforma integral en el año 2005-2006, hubo una fuerte discusión que giró fundamentalmente en torno a que se contemplaban muchos supuestos de ampliación del aborto no punible. Esto fue tremendo en la discusión, pero fundamentalmente, el tema que se repite hoy, se giraba en torno a la discusión de la cantidad, del monto, de la magnitud de la pena. Entonces me parece que vale una reflexión sobre esta cuestión. ¿Cuánto debe pagar una persona? ¿Cuánto debe pagar un culpable por un homicidio? ¿Cuánto debe pagar por un fraude millonario o por un delito de corrupción si alguna vez lo atrapan? ¿Cómo comparar lo que el hombre hizo con lo que el hombre merece? ¿Cómo comparar a Maradona con Messi, más allá que los dos hayan jugado, tienen como dato común que los dos han jugado en Newell's? Pero es muy difícil compararlos, porque cualquier comparación de ese tipo, y lo mismo pasa con la magnitud de la pena, es algo muy subjetivo. Es algo muy subjetivo que, como la justificación del castigo, nos lleva necesariamente a tener que formular algún tipo de reflexión moral, filosófica y política. Pero si, como fuera en una época, el delito se considera que es una ofensa al soberano, seguramente la pena nunca va a tener límite. Y si, como se pretende ahora, el soberano es responsable por este concepto de la sociedad y de la necesidad de la defensa de la sociedad, es probable que la pena tampoco tenga límite. Pero, en fin, creo que pasando por alto una larga historia que algún autor alemán dice que se pierde en la noche de los tiempos, lo que me parece que para saldar y para resolver esta cuestión debemos tener en cuenta es que el Estado de Derecho, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos reivindican una serie de principios cuyos alcances procuran limitar el ejercicio de este poder, porque es ejercicio de violencia y es irracional, y además procuran establecer parámetros o valores a partir de los cuales medir o calcular la magnitud de la pena. La gravedad del hecho, la culpabilidad del autor, son dos parámetros que surgen de estos instrumentos internacionales y que obligan al ordenamiento jurídico argentino. Y mucho más cuando la evidencia histórica, si hablamos de algún tema de eficacia, demuestra que jamás la magnitud de la pena ha tenido incidencia en la reducción del delito. De ello se deriva que siempre en un Estado de Derecho, e independientemente de una cuestión que voy a tratar de plantear al final, porque en verdad la pena históricamente ha demostrado su fracaso, sin embargo sigue siendo algo que goza de mucho prestigio. Y entonces, bueno, esto nos obliga a preguntarnos, ¿cómo puede ser que algo que ha fracasado tanto siga manteniendo prestigio? En cualquier caso, para terminar con esta cuestión, en función de estos principios constitucionales, la respuesta al delito debe siempre tener un límite. Y por ello será cruel, será inhumana, será inconstitucional cualquier privación de libertad que suponga una supresión definitiva o permanente de la existencia humana. Y es por esa razón que es inconstitucional la pena de muerte, y es por esa razón que es inconstitucional la pena perpetua efectiva, y es por esa razón que es inconstitucional una pena temporal que implique prácticamente la muerte en prisión. ¿Por qué reformar el Código Penal? Miren, dicen que la historia del derecho penal es la historia de su reforma. La verdad que escribir la historia del Código Penal argentino es complicado, más allá de que, como decía Matilde, ya no tenemos código, pero nuestro código se sancionó en el año 22 y sufrió más de 930 reformas. Pero fundamentalmente, después del gobierno de Raúl Alfonsín, donde las pocas mayoría de las reformas que se introdujeron fueron en un sentido progresista y positivo, precisamente para derogar la legislación que había establecido la dictadura militar,
A partir de la década del 90 se generó una sucesión de reformas inorgánicas absolutamente inconsistentes, autocontradictorias, que, como bien se ha señalado aquí, tuvieron un efecto que no pudo haber sido más patético. Caos y dispersión normativa, asistematicidad, niveles alarmantes de autocontradicción y ruptura de manera absoluta de todo criterio de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Con estas sucesivas reformas se produjo un fuerte proceso de descodificación. Hoy no sabemos, miren, yo doy siempre un ejemplo, hoy no sabemos verdaderamente cuántos delitos hay tipificados en la legislación argentina. No lo saben los jueces, no lo saben los profesores de Derecho Penal. No sabemos cuánto hay. Sabemos, gracias al esfuerzo de esta comisión y al trabajo que se hizo en el Ministerio de Justicia con motivo del proyecto de reforma, sabemos sí que se han podido relevar cerca de 377 leyes donde hay disposiciones punitivas, leyes penales o no penales, el fenómeno de banalización del derecho penal. Tenemos normas penales en la ley de vino, o sea, no necesariamente las leyes penales que todos conocemos, la ley de drogas, etc. Estamos hablando de leyes de legislación que incluso siquiera uno no conoce. Pero no sabemos exactamente cuántos delitos hay, cuántas conductas son consideradas delitos. Siempre digo que si un síndico de una sociedad anónima supiera todo lo que le puede pasar, si el programa criminalizante argentino se descargara sobre él, seguramente no aceptaría el cargo. No lo sabe, porque no lo saben los abogados asesores de empresa, porque no lo saben, vuelvo a repetir, los jueces. Y además no lo saben porque estas normas nunca se aplican, lo cual pone en evidencia un dato estructural del funcionamiento de los sistemas penales, que es la tremenda selectividad con que funciona. A pesar de la inflación legislativa y a pesar de estas 377 leyes más los Víster 4 y 15 agregados al Código Penal, nuestros jueces penales, nuestros fiscales penales, apenas sí trabajan con no más de 20 figuras delictivas. Cualquiera que se acerque a una fiscalía penal no tiene que hacer un proyecto de investigación, le basta con una mera constatación, con algún tipo de relevamiento de datos, podrá verificar que nuestros fiscales penales y nuestros jueces solo conocen entre 18 y 21 figuras delictivas. Y si alguna vez excepcionalmente llegan a tener, como me tocó a mí ejerciendo la profesión, de defender una cuestión vinculada, no sé, a la ley de